Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 275 y vamos a hablar del kata y la defensa personal. Para eso, como siempre, tengo a José Navarro Sensei. Buenas noches, Jorge. Bueno, otra vez en la ronda, en el camino y algo que apasionamos, ¿no? Claro. Y esta vez además poniendo cosas prácticas, ¿no? Que parece ser que funciona bastante bien porque eh, intentamos hacer ver, ¿no? Que lo que hacemos y lo que decimos pues tienen relación. Justamente, aparte vamos a intentar en este episodio darle pautas a la gente de cómo encontrar la conexión entre el kata y la defensa personal real, no la violencia ritualizada dentro de los dojos, ¿no? Claro. Pero para entrarle al tema, y hoy vamos a mostrar videos de cómo hacerlo, vamos tomamos 5 situaciones de defensa personal y les presentamos nuestras soluciones personales desde nuestra perspectiva personal, la mía y la de Pepe, pero la regla era de que había que encontrar la solución dentro de un kata, fuera el kata que fuera. Así que mostramos 5 situaciones de defensa personal y 2 soluciones basadas en los katas. Ni hablamos de qué kata íbamos a usar, cada uno usó lo que le parecía. Justamente para acentuar la universalidad de los katas, ¿no? Y además lo que sí decidimos que fueran katas conocidos para que se viera que de los katas que hay se puede aplicar esos conceptos que nosotros decimos, ¿no? Evidentemente sigue habiendo información, lo que pasa es que hay que recuperarla. Justamente ha habido un proceso de pérdida de información, pero bueno, no es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos justamente a mostrarles cómo lo pueden hacer y no hablar de lo que les puede impedir hacerlo, ¿no? Pero para llegar ahí tenemos que hablar del contexto del karate, de cómo, porque el desarrollo del karate ha hecho que los karatecas hoy vean al karate de una forma sustancialmente distinta a cómo la veían sus progenitores, ¿no? Y eso crea un quiebre en la concepción del karate, cómo se entiende el karate y la aplicación del karate. ¿Qué decís, Pepe? Sí, bueno, concretamente se da muchas veces el caso de que hay gente que practica a lo mejor otros sistemas donde hay aplicaciones muy similares a lo mejor al karate, Ujú, pero que no la transfieren al karate porque ven al karate como algo separado, ¿no? ujú. Sí, es otra cosa, es otra cultura. Y entonces conocimiento, pues, evidentemente, pues no se acumula, ¿no? Sino que se hace como cosas separadas. Y evidentemente es un error, ¿no? Ujú. Porque yo recuerdo que la frase muy típica, ¿no? De todo está en karate, se ha convertido prácticamente en una frase, ¿no? No en una realidad. Se ha convertido en una frase vacía, porque al decir que todo está en el karate, estás diciendo que no sabes, no encontrás nada en el karate, porque si no lo puedes decir de forma específica, no estás diciendo nada. Porque se ha creado como una frase de moda y que en realidad no quiere decir nada. Porque si no puedes decir exactamente qué es lo que hay, es porque no sabes lo que hay. Eh, este, y ese es el gran problema que hemos tenido. Pero quisiera entrar un poco más detalladamente, porque hay muchas facetas de este proceso de pauperización que ha tenido el karate. Este, Especialmente en lo que concuerda a la defensa personal y la información que se saca del kata para la defensa personal. Y el gran tema, el primero a tratar, Pepe, me gustaría hablar un poquito, sería sobre el papel que el Kihon tiene en el karate moderno. ¿Qué me decís? Bueno, el Quijón prácticamente es la base fundamental donde se ampara prácticamente todos los conceptos del karate, ¿no?
pasan a través de ese filtro. Por ejemplo, si pensamos en potencia, se lo aplicamos al Quijón. Si pensamos en velocidad, se lo aplicamos al Quijón. Si pensamos en energía interna, energía externa, Quimé, es decir, todos aquellos conceptos muy clásicos de un karate más moderno, todo tiene que pasar por el filtro del Quijón, ¿no? Y de esa manera, claro, el Quijón invade un espacio muy amplio del karate, lo acaba prácticamente absorbiendo todo, ¿no? Porque se toma como punto de referencia. Claro, y se toma tanto como punto de referencia que lleva al karate a un lugar, a una situación en la que marca a fuego la técnica del karate. Se cree que la expresión técnica del Kihon es la verdadera, por así decirlo. Es la técnica básica, por así decirlo, o sea, fundamental. Y bueno, y están muchos maestros hablando de justamente de que lo más importante es entrenar Kihon, ¿no? Maestros del karate moderno. Y creo que eso hace complicado la concepción del karate de una forma diferente cuando los maestros contemporáneos o del karate contemporáneo, del karate do, por así decirlo, le dan un énfasis a la técnica estilizada del Kihon como si fuera una técnica, una metodología general. Y eso se apodera del karate, lo rapta, lo separa inmediatamente de su génesis, ¿no? Sí, Pepe. Sí, bueno, incluso no solo en lo que lo que estamos hablando de un Quijón individual, sino la aplicación del Quijón está basado precisamente en los mismos patrones. Si se trabaja por pareja haciendo Quijón, se trabaja en kata haciendo Quijón. Las aplicaciones son correctas siempre y cuando las terminaciones, ¿no? O la estética externa del Quijón se parezca a esos patrones de comportamiento físico, ¿no? No se contempla a veces ni siquiera la eficacia, ni siquiera la distancia, si es correcta o no, sino yo hago un Quijón y el otro me responde a ese Quijón, ¿no? Con otro Quijón. Con otro Quijón, incluso no se mira cuál. Es decir, porque, por ejemplo, yo he visto trabajar Quijones aplicados donde el otro, por ejemplo, le ataca a uno Izuki, yo estoy haciendo una Geuke y le respondo con un Yokogiri perfecto, ¿no? Claro. O sea, no se contempla. Lo importante es que la patada esté bien realizada. Da igual si tácticamente es correcta, si la distancia es correcta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el problema que ha absorbido ese Quijón desde una vertiente equivocada, porque todavía si fuera una técnica que se pudiera aplicar, bien, pero no, se basa simplemente en la forma esa tan, bueno, tan entre comillas correcta de hacerse, ¿no? Si cumple ese patrón, el Quijón está bien hecho. Claro, pero aparte nosotros hemos hablado en otros episodios, por ejemplo, de que la necesidad de que la técnica aplicada y la técnica entrenada sean la misma. Y en el karate hemos dejado ese principio. En todas las artes, todas las otras artes, incluso, bueno, cualquier actividad que requiera de un aspecto motriz, el aspecto motriz que se entrena es el mismo que se aplica. No es una fantasía que te digan que si entrenas tu sistema nervioso, tu sistema motriz, para hacer una cosa, te va a servir para hacer la otra. No, no es así. La gente que quiere tocar piano tiene que tener la misma técnica cuando entrena en su casa que cuando toca el concierto. Aprieta las teclas de la misma forma. Y eso lo pueden traducir a cualquier otra actividad que conlleve una maestría o una habilidad motriz. Entonces el Quijón, cuando digo el Quijón se apoderó del karate porque lo desenchufó de su raíz marcial. Porque ahora tenemos un Quijón que es totalmente artificial, separado de la realidad de la violencia humana, de los actos habituales de violencia física, como diría
Patrick McCarthy Sensei. Y tenemos un Kihon que no tiene nada que ver con la técnica aplicada. Y eso se traslada al kata. Porque de repente empezamos a hacer los katas desde los mismos parámetros del Kihon. ¿Qué te parece eso? No, evidentemente. Es que el kata desgraciadamente se ha convertido en una coreografía de técnica, de básica, de Kihones, en diferentes direcciones, más o menos con la única quizá enfoque de convertirlo en algo artístico, ¿no? En algo interno, en algo de lo que sea, menos en lo que es un sistema marcial, ¿no? O sea, hay gente que hace kata desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del deporte, desde el punto de vista de la educación, ¿no? Infantil, etcétera, etcétera. Todo menos, Exactamente. Desde el punto de vista de menos, la menos realización como espiritual, de la cábala, de esto, de lo otro. Todo menos, como decís vos, absolutamente todo menos lo que fue la génesis del karate, ¿no? y las herramientas claro, y el Quijón se modifica en acorde a ese pensamiento. Entonces, claro, si yo pienso que es un sistema filosófico hacer kata y es como hacer una kata de Taichi, por ejemplo, yo que sé, una danza, etcétera, pues entonces, claro, mi mente se enfoca en los movimientos que van en esa dirección, con lo cual cada vez le voy quitando más información marcial, se va alejando porque es un estorbo, por ejemplo. Yo sé de una escuela con la que yo he practicado donde era una aberración contraer. No estoy hablando de Shotokai concretamente, como estilo, sino una forma de pensamiento. Donde como que eras violento contraer, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? O sea, usar el cuerpo con energía, más bien que contraer, era algo violento, porque es un sistema filosófico, ¿no? ¿Cómo vas a pensar en golpear? Entonces, claro, crea todo un submundo alrededor del kata, donde el kata es eso, es otra cosa, ¿no? Que no tiene que ver nada. La información motriz, que es lo peor, también se va quitando y se convierte incluso, se va alejando cada vez más del objetivo primario, pero también de unos objetivos también de educación, ¿no? Seguimos. Bueno, y ese proceso que describís ahí también tiene derivados, ¿no? Porque la separación del Kihon de la técnica aplicada, o sea que la separación del karate, de la técnica del karate, de su objetivo primario, que era el dañar al oponente, y como se pierde la noción de para qué se usaban las técnicas, entonces se empiezan a pensar, a enfocar en la limpieza técnica, ¿no? O sea que se inventan criterios técnicos que no tienen nada que ver con la función original de la técnica, como por ejemplo de que la espalda tiene que estar recta o cosas así, ¿no? Que el seiken tiene que estar a este grado, el pie de atrás tiene que estar en este ángulo, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso lleva a que se enfoque totalmente en la limpieza técnica y en la estética de la limpieza técnica. Y lo cual lo separa completamente de la realidad y que lleva a una miopía táctica enorme. Y eso lo vemos, le invito a cualquiera en este mismo canal de YouTube, que vayan a YouTube y busquen Bunkai y van a ver que los miles de Bunkai que van a encontrar, casi todos empiezan con Oizuki y todos el Oizuki está hecho para que la defensa funcione. Entonces, el Bunkai que se estudia hoy no aporta nada a la habilidad marcial de quien lo estudia. Porque estás entrenando a que te ataquen de forma que te puedes defender. Y que te ataquen con técnicas que nunca vas a encontrar en una confrontación
real. Y bueno, eso lleva a que hoy tengamos campeones mundiales de kata que no le pueden pegar una bolsa. O que tengamos octavos y novenos danes que no le pueden pegar una bolsa. No pueden transmitir energía cinética cuando pegan. O gente que solo le pega a objetos inmóviles y cuando tienen que moverse para pegarle algo no lo agarran nunca. Es toda una plétora de problemas que el karate ha creado al separarse de su génesis. ¿Qué me decís, Pepe? Claro, el problema es que cuando tú quieres hacer una técnica y que tenga una función, una aplicabilidad, se aleja de los patrones que se han marcado dentro del karate, ¿no? Que es la estética, por ejemplo, ¿no? Además, cada técnica, hoy he leído un pequeño artículo de alguien que escribió que hacía técnica básica al aire y entonces decía que cada técnica tenía una historia personal, ¿no? Era todo un camino, una filosofía en sí misma. Entonces se le atribuye a la propia técnica una etiqueta, bueno, Elementos foráneos. unos elementos que absolutamente nada tiene que ver, ¿no? Es decir, solo pasa en karate, yo no lo he visto ni siquiera en otros estilos donde más o menos se trabaja parecido en las metodologías, ¿no? Claro, tú le estás dando una importancia a una técnica como que tiene vida propia prácticamente, ¿no? Entonces, Claro. de esa manera es complicado, porque claro, si además, si le pegas a un saco, por ejemplo, le tienes que dar a un oizuki, le das un oizuki desde lejos y le golpeas, ¿no? Cuando eso no, es imposible pegarle a un saco con potencia bajo unos patrones de comportamiento físico que no están diseñados para golpear, sino para otra cosa, ¿no? Claro, pero aparte no solamente termina ahí, ¿no? Digo, la forma del oizuki, con el que queda con el brazo inmóvil, por más que pueda transmitir algo de energía, es un suicidio táctico. Es un suicidio en un combate real, en una situación de defensa personal real. El golpear y dejar el brazo colgado es pedir que te rompan la cara o te tiren o te... es entregar un brazo. Les puedo asegurar que los maestros de antaño, los previos al Karate Do, jamás iban a dejar un brazo colgado. Y bueno, esto lleva a que el karate se separa de su intencionalidad original, ¿no? Y su razón de ser. Y se transforma primero a través de estos bancos Sensei en un sistema de educación física infantil y después a través de los maestros que impulsaron la exportación de ese karate de educación física infantil, lo exportaron al Japón y lo exportaron como deporte de combate. Y está ahí para todo el que lo quiera leer la transcripción de la reunión de maestros de 1936, el 25 de octubre, lo puede leer ahí, donde el mismísimo Shoyo Miyagi responde afirmativamente a esa idea. Y lo que sí es claro, por ejemplo, la audiencia me imagino que ya sabe, ¿no? Pero tú y yo, Pepe, entrenamos una serie de katas que vienen de Aragaki Seisho y de Gokenki, que tienen un contexto técnico, un espectro técnico totalmente diferente al karate de hoy. Y estamos hablando de los precursores del karate, justamente la última generación del Todejutsu antes de que se creara el Karate Do, ¿no? Y la expresión técnica, las técnicas que contienen estos katas son completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver, los eslabones que componen la cadena
técnica en el karate. ¿Qué decís, Pepe? Claro, no solo la diversidad técnica, sino que tiene una lógica. Tiene una lógica en su ritmo, la forma de hacer, en los espacios que ocupa cuando se mueve siempre de forma natural. Ahí, por ejemplo, no me muevo en una línea hacia el lado para girar de forma imposible hacia la espalda, ¿no? Sino que es movimiento de absorción, de entrada, es decir, cómo trabaja con el espacio, por ejemplo, ¿no? Los ángulos que toma, cómo encadena esas técnicas, ¿no? Cómo va de menos a más, es decir, hay una serie de elementos que en esas catas se ve que están presentes, mientras que en las catas más actuales o las que se interpretan, aunque sean catas antiguas, pero se interpretan desde la actualidad, tienen otro dinamismo, es un dinamismo más lineal, más preocupado en que salga bien el kata, a que sea eficaz, que sea efectivo. No se intenta comprender desde la marcialidad, ¿no? Por eso es que cuando uno es un buen guitarrista o un buen músico y escucha una balada, por ejemplo, no solo le gusta la balada, sino que sabe que está bien interpretada, que sabe que tiene cadencia, cadencia, que tiene ritmo, que tiene una serie de elementos que están ordenados, digamos, ¿no? Todo eso coordinado hace que esa balada pues sea correcta. Y no escucha ruido, por ejemplo, ¿no? Cuando lo tocan mal, sabe diferenciar lo que es una balada de un ruido, ¿no? Pues un poquito pasa con los katas, ¿no? Antiguos, que tú ves que está bien ordenado, que tienen esa característica de lo antiguo, ¿no? De la raíz. Mientras que hay otras katas, por ejemplo, que yo las he practicado, como Shitoryu, o sea, conozco cientos de katas, que no tienen sentido. O sea, hay movimientos que salen de un sitio a otro sin un orden lógico, ¿no? Sin un orden lógico desde el punto de vista funcional. Y yo sé No, exactamente qué es lo que estás diciendo. y también desde el punto de vista biomecánico, ¿eh, Jorge? No, sí, sí. Algunas también. Hay algunos giros ahí que tú dices, no entiendo por qué la energía va para allá, de momento la rompe y hace un movimiento que no va a favor de la energía, ¿no? Claro, pero ¿Entiendes? al decir funcional me refiero a desde el punto de vista biomecánico y táctico y técnico, ¿no? Claro, Este, claro. y es porque aparte, bueno, si nos ven haciendo esos katas, rompemos con un montón de santos sagrados del karate moderno, cómo se trabaja el cuerpo, la espalda, el pecho, cómo se asocia y disocia en las distintas partes del cuerpo, cómo se inclina la espalda, cómo se saca una parte del cuerpo para poder entrar. Digo, hay un montón de cosas que rompen con las técnicas, las dinámicas, la forma de moverse, el ritmo, el trato del espacio. O sea, hay un montón de elementos que son completamente diferentes. Y creo que esto es fácil de ver, si te lo permites ver. Pero tenemos un gran problema a la hora de los karatecas de pensar y tener discreción propia. Y es que tenemos un gigantesco culto a la personalidad de los maestros de antaño. Y esto para mí es un gran problema, porque si lo dijo el gran maestro, entonces es verdad. Lo que la gente no se para a pensar es que otro gran maestro dijo exactamente lo opuesto. O sea, entonces, ¿quién es dueño de la verdad? Digo, si yo tengo que leer lo que dice Funakoshi Sensei, Toyama Kanken Sensei, o leer lo que dice Motobu, bueno, la carrera, la, la proyección que tuvo Motobu tenía una cualidad específica, era su eficacia en el combate. Y la de los otros, bueno, Mabuni lo mismo, o sea, eran conocidos por su cualidad técnica, por su cualidad filosófica, su cualidad humana, su cualidad, pero nadie era Motobu. Entonces cuando Motobu le lleva un judoka, en el dojo de Konishi, lleva un judoka a retar a Funakoshi.
Y lo que dice Motobu es: tan orgulloso que estás de tus katas, ¿cómo te salvan ahora? ¿Cómo uno de los próceres del karate, por favor, puede hablar tan despectivamente del kata? Estoy seguro que se refería al kata, a practicar una coreografía que se llama Pinan, o otra coreografía que se llama Kujanku. Porque lo que está apuntando Motobu ahí es que entrenar una serie de técnicas al aire no te sirve a la hora de aplicarlas. Especialmente cuando lo que entrenás al aire nada tiene que ver con la aplicación que supuestamente deberían tener. El problema es que cuando se estudia eso, no se estudia la función. En cambio, el karate definitivamente puede ser definido por su función. Hay que ver para qué sirve y después formar la técnica. ¿Cuál es la función de la técnica? Y después crear la técnica, no al revés. Y ese es el gran problema que tenemos, porque tenemos un montón de literatura que dice: no, Kihon, Kihon, Kihon. Si tenés tiempo de entrenar eso, tenés tiempo de entrenar Kihon. El karate Nisense de Nashi, esto, lo otro. Y ahora estoy seguro que estoy escandalizando y alienando al 99% de la audiencia. Pero es lo que creo fundamentalmente. Y entonces nos lleva a esta situación que tenemos hoy de que se estudian o se entrenan katas como cadenas de técnica, especialmente cadenas de técnica de Kihon, ¿no? Y para mí no tiene sentido, porque si esa es la realidad técnica del kata, no es necesario tener katas. Se podría entrenar Kihon nada más y obviar los katas. ¿Qué me decís? Claro, lo que ocurre es que cuando no se comprende algo, pues se consensúa entre la mayoría, ¿no? Eso ya lo hemos sufrido nosotros, ¿no? Cuando dice la mayoría lleva razón, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, para trabajar con estos parámetros tienes que comprender, pero si has trabajado bajo otros patrones, pues la comprensión queda un poquito aislado, ¿no? Me contaba un compañero que en un instituto se hizo un experimento, digamos, ¿no? Se hizo un debate y entonces tenían que hablar de Dios, por ejemplo, ¿no? ¿Quién creía el Dios y por qué creía que existía y quién no? Entonces cada uno desde su comprensión pues daba su opinión, ¿no? Como no se llegó a ninguna conclusión, porque es difícil de comprender un elemento tan abstracto, salió alguien y dijo: bueno, vamos a votarlo. Claro. Vamos a votar si existe o no existe Dios, ¿no? Eso ha pasado un poco con el karate, ¿no? Es decir, no comprende, bueno, pues como lo hace la mayoría, es lo que es, ¿no? El resto no, ¿no? Entonces, estos maestros trabajaban bajo niveles de comprensión, no copiaban, por eso era su karate. Ellos trabajaban y estudiaban, e investigaban y daban con resultados, ¿no? Desde la necesidad quizás, ¿no? O simplemente la inercia de la práctica correcta, ¿no? Que te lleva a un determinado sitio. Entonces, el karate carece de eso, ¿no? Se ha creado la literatura libre expression, ya se decidió, ya se votó que existe Dios y por lo No hay tanto discusión. ya no hay discusión posible, ¿no? Y los transmisores, evidentemente, de esa verdad, pues ya sabemos quiénes son, ¿no? Toda la jerarquía japonesa y grandes federaciones, ¿no? Justamente, qué bien que decís eso, porque lo que la gente se olvida, vamos a olvidarnos del karate. Imagínense que Alemania invade España, ocupa España, y un sector de la sociedad española decide, es partidaria del proyecto de asimilación de España y la anexación de España a Alemania. Y ese grupo de españoles que apoya la ocupación alemana decide exportar el flamenco a Alemania. Y esos son los que escribieron todos los libros de flamenco que llegaron hasta nuestros días. Les tendríamos tanta veneración y tanto respeto y creeríamos tanto en su palabra y en sus relatos históricos. Yo creo que no. Pero eso es exactamente lo que pasó con el karate. Las Ryukyu fueron invadidas, fueron ocupadas, fueron aplastadas, fueron
tragadas por Japón, se transformaron en una prefectura. El rey fue rehén a Japón, a Tokio. Todas las estructuras de la sociedad okinawense fueron desmontadas, se crearon nuevas estructuras del Estado japonés. Y Okinawa, yo le digo a la gente, vayan a Okinawa hoy. Vayan a hablar con Hokama Sensei, por ejemplo, principal de Goju Ryu. Y van a ver que cuando él me preguntó si me gustaba Okinawa, le digo, sí, quiero volver con mi esposa a Japón. Y casi me arranca la cabeza una piña. Porque él me dice, Japón es un estado ocupador. Esto no es Japón. Hoy, yo estuve el año pasado, o sea que en el 2024 hay okinawenses que sienten que su país ha sido ocupado. Entonces, le estamos dando el beneficio de la verdad a aquellos que le dieron vuelta a la espalda a su sociedad para insertarse y ser asimilados en otra sociedad. Así que de forma geopolítica también venimos marcados. Ahora, yo no quiero descartar el karate. El karate tiene un montón de cosas y por eso estamos haciendo el episodio de hoy. Pero hay que ser consciente, tener los ojos abiertos a lo que es lo que estamos yendo, ¿no? Por ejemplo... No, pero el proyecto dale. era mayor todavía, Jorge, haciendo con tu conversación, porque la idea de esos maestros no era japonizar solo el karate para adaptarlo a la sociedad, sino universalizarlo, que se adaptara a todas las sociedades, ¿no? Por lo tanto, tenía que haber un lenguaje que fuera entendible por todos, ¿no? Y ya sabemos que el lenguaje universal es la música y el deporte, ¿no? Digamos como es mayores, ¿no? Después hay otro, evidentemente, ¿no? Pero su proyecto era todavía más ambicioso, con lo cual, si ya se alejaron de ese karate, entrando en esa adhesión con Japón, que de alguna manera la cercanía, ciertas similitudes, etcétera, etcétera, tenían, imagínate con un albano, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué relación tiene el karate que pudiera entender un albano de la costumbre, ¿no? y de todo el sistema de lucha o filosófico, como quiera llamarlo, del karate, ¿no? De okinawense? Pues evidentemente tendrían que crear patrones universales de comportamiento, que es lo que nos ha venido. Claro. Con mucho acierto, por cierto, con mucho acierto, que en ese aspecto creo que fueron unos genios, pero evidentemente para poder hacer eso se tuvieron que alejar mucho, muy mucho, ¿no? Exactamente. Entonces lo que estamos haciendo en el episodio de hoy es intentar mostrar cómo uno se puede acercar, aproximarse a aquello que vino antes de esta transformación, ¿no? Pero aparte tú hablabas, cuando estábamos hablando de los katas antiguos de Aragaki Seijo, tú hablabas de la forma natural de moverse. Y bueno, eso es un proceso que, bueno, tú y yo estamos hartos de trabajar con gente que tenemos que pasar años sacándole la rigidez del cuerpo, la tensión, más allá de flexibilizarlos tácticamente, etcétera, etcétera. Pero el movimiento natural les resulta extremadamente difícil. En cambio, estos katas de los que nombramos tienen un movimiento fluido, es látigo, es fuego, es martillo. Creo que es necesario naturalizar el karate y el kata. ¿Vos qué decís, Pepe? No, está claro, ¿no? Además, ahí es donde se ve en ese tipo de comportamiento, donde se ve que es lo que nosotros decimos, ¿no? Que si tú haces una cosa, luego no te va a salir la otra, ¿no? Hay una dificultad. Naturalizar el movimiento es fundamental para poder expresar la técnica en su plenitud. Es decir, la idea no es expresarla, no es interpretarla, perdón, sino es expresarla, ¿no? Es jugar con el cuerpo. Ya hemos hablado de la tensegridad, por ejemplo, ¿no? Como el cuerpo tiene la capacidad esa de contraerse y de expandirse, ¿no? Y que ninguna son contradictorias. Hay una economía de esfuerzo, hay una intencionalidad. Es lo que hacemos en la vida diaria. Cuando nosotros trabajamos en algo que nos requiere un esfuerzo físico, la tendencia es a que el cuerpo vaya adaptando la técnica adecuada para, por ejemplo, mover un saco, ¿no?
Sin embargo, en el karate se produce el proceso contrario porque se le enseña unos patrones de cómo mover un saco, de cómo levantarlo, de cómo ponerlo. Mientras que alguien que tiene que poner 100 sacos de un camión a otro no puede pensar en eso. Se usa bien, digamos, ¿no? Y es típico que ese episodio, el episodio de la tenseguridad, que para mí, si no fue el mejor que hemos hecho en los 5 años que está el podcast, está ahí. Si no es el mejor y el más importante, es el número 2 o el número 3. Pero es típico que ese episodio sea el que tenga menos vistas. Porque justamente, bueno, si estamos hablando algo que va muy por encima de lo que es la norma del mundo conceptual del karate, y aparte estamos hablando de conceptos universales que pueden regir tu práctica. Y para que hagan eso, tenés que dejar de escuchar bueno, el discurso que rige en este momento, ¿no? El del Quijón, Quijón, Quijón. Es que el problema que tiene el karate también a nivel de estrategia mental, de estrategia intelectual, es que te obliga, bueno, te sugieren, se exige de alguna manera, ¿no? También por esos patrones de comportamiento, es a que seas intervencionista. Es decir, la mente siempre tiene que estar pensando en cómo está el pie, cómo está la rodilla, que si la fuerza, que si tal, que si cual. Entonces es muy difícil captar un movimiento natural cuando toda la metodología y todo el intelecto está centrado en cumplir una serie de requisitos muy mecánicos, digamos, ¿no? Que se alejan de la naturalidad, ¿no? Por eso hay que trabajar siempre como yo llamo, ¿no? En chino se llama Wu Wei, el arte de no hacer, pero no como algo pasivo, ¿no? Sino como que uno a veces tiene que ser el espectador y se mueve, ¿no? Entonces ese arte de no hacer, ese Wu Wei, que en chino lo tienen muy claro, los sistemas chinos tienen muy claro, en el karate no existe, ¿no? Constantemente estamos interviniendo, si no intervienes tú con tu propia técnica, hay alguien de fuera que constantemente te está redirigiendo, digamos, ¿no? En unos patrones que no son naturales, sino que tienen que ver con los diferentes estilos, con las diferentes escuelas. Entonces, por eso también hay cierta resistencia, ¿no? Claro, y como vos decís, estamos trabajando con parámetros que no son importantes en realidad. Mira, el otro día fui a hacer kickboxing. Me invitaron, ay, ¿no querés venir a hacer kickboxing? Sí, voy. Nadie me corrigió la técnica. Si la piña entraba era buena, si no entraba era mala. Y chau. No hay tu tía, era eso, es fácil. Si funcionó, bueno, no funcionó, malo. Chau. Digo, había información, pero nadie te venía y decía, no, porque el dedo gordo del pie tiene que estar a 32 grados. Nadie. Corrigen temas casi todo táctico, te dicen a lo mejor tira un poquito más el brazo, que está muy cerca, Claro. todo más de distancia, muévete en este Distancia, ángulo, tiempo. que es más óptimo, ¿no? Cosas de ese tipo, pero nunca, verás, si eres un desastre estructural, sí te corrigen, ¿no? Pero estamos hablando que esas correcciones en karate se hace hasta gente de sexto dan que van y les dicen cómo tiene que colocar el pie de atrás, se dan auténticos cursos de un fin de semana donde lo único que has hecho es poner el pie de atrás mirando para el frente, ¿no? Con las piernas tiradas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la temática vertebral del karate de hoy. Pero entonces, si cambiamos de paradigma, ¿tá? Porque nosotros vemos constantemente al kata específicamente como casi como que el objetivo, el fin del karate, ¿no? Y en realidad el kata no es la práctica, el estudio del karate. El kata es el mapa. El kata, o sea, el karate y tu desarrollo dentro de él es el camino. Hay gente que confunde las dos cosas. Se cree que mirando el mapa o haciendo dibujitos en un mapa, es como que yo agarro un mapa y pongo mi lápiz arriba de París y yo me creo que estoy en París. No, un mapa te guía. ¿Cómo hago para llegar de Dinamarca a Francia? Sí. No quiere decir que yo haya hecho el viaje.
¿Entendés? O sea, hacer el viaje es una cosa muy diferente de mirar en un mapa. Y el kata es el mapa, no es el camino. Y eso es un tema que se confunde constantemente, ¿no? Constantemente. Pero si se cambia el paradigma, se ve que el kata es el mapa, bueno, entonces llegamos que el kata nos puede dar pautas de cómo defendernos de la violencia real. ¿Qué decís, Pepe? Evidentemente. Un mapa no es algo difuso, es decir, alguien tiene la experiencia, ha viajado y ha ido anotando las direcciones, ¿no? Y te dice, tienes que ir, si quieres ir a tal sitio, pues por aquí, ¿no? Ese es el mapa. Pues un kata es exactamente igual, pero te dice, si quieres ir a un sitio, tienes que ir por aquí. Justamente. Y entonces, si lo trasladamos al karate, si quieres llegar a la experiencia que yo he tenido en el kata, tienes que practicarla, ¿no? Exactamente. Y bueno, y el kata se puede abrir de una forma diferente si lo que nos guía es la función y Claro. no la forma. Y bueno, entonces ahí, antes de empezar con los videos, me gustaría hacer una aclaración. Y la aclaración es que por más experiencia que tengamos, o por más o por poca que tengamos, por más que tengamos ideas diferentes de la norma del karate moderno, no somos dueños de la verdad. Estamos buscando, somos buscadores. Para eso está este podcast, para llegarle a otros buscadores. Pero no seguimos de manera ciega una tradición que no es contrastable con la realidad. Se rompe si la contrastas con la realidad. Entonces, decimos, tiene que haber algo más. Hay que trascender este muñeco de cerámica, que al contacto con el suelo se rompe en mil pedazos. ¿Qué hay adentro de ese muñeco? Y bueno, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, Pepe, ¿qué te parece? La primera técnica o la primera situación de defensa personal, trabajamos bien fácil, ¿no? Pero una situación bastante común es el principio del conflicto, donde puede haber un empujón antes de empezar. Bueno, entonces empezamos con un empujón con una mano. Y después vamos a hacer empujón con dos manos y vamos a seguir. Pero empujón con una mano y cómo a través de un kata llegar a una solución a esa situación táctica. Empezamos con tu proposición, Pepe. Ayúdame a comentarla. Sí. Bueno, aquí he elegido Basai Dai, la parte de esta de agarra de kake y luego golpear con la rodilla. Y en algunas escuelas se hace Fumikomi, nosotros lo hacemos a través de un pisotón. Y ahí lo que estáis viendo es como él, cuando me intenta empujar, yo lo que hago es esquivarlo de alguna manera, es decir, dejarlo pasar. No lucho contra la mano y me voy a su espalda. El otro brazo lo que hace es controlar rápidamente la parte superior, es decir, le golpeo. Es un agarre, pero el agarre se produce después del golpe. No voy directamente a agarrarlo, ¿no? Y una vez que lo tengo más o menos dominado, le vuelvo a inmovilizar golpeándole la zona del muslo y luego le atrapo la cabeza, ¿no? Digamos que si fijaros, no le doy opciones, digamos, a reaccionar, ¿no? Aprovecho su energía del empuje para desviarle, golpearle, agarrarlo, golpearle de nuevo y luego inmovilizarlo a través de una estrangulación. Claro, una vez que tomaste la iniciativa, no la dejas ir, nunca más es tuya. Que Ahora, no le agarro el brazo, por ejemplo, es muy común en esta kata agarrarle el brazo al otro, con lo cual no es precisamente el brazo la zona, ¿no? Por eso, fijaros cómo voy a golpearle a su zona de alta, su zona del cuello, ¿no? Ahí lo dejo pasar, ahí, y ya después sí lo agarro. Muchas veces se va directamente al agarre, ¿no? En esta kata. No, el agarre se produce después, yo ya estoy golpeado y el agarre luego es posterior a ese golpe, ¿no? Seguro, pero la crítica que te van a decir, bueno, nos van a decir los dos, es que vos no haces literalmente la técnica de kata. Vos no haces el Kihon del kata cuando lo aplicás. Entonces no puede ser correcto. Bueno, es que yo hago kata así. Quiero decir, basado en qué estilo, por ejemplo, ¿no?
Eso sí, templamos estilo. Entonces, evidentemente, si yo tengo que hacer la forma correcta, literal, como aparentemente se ve en un kata, posiblemente él me tendría que hacer otra técnica, que se parecería más a, no sé, un Oizuki, sé que tendría que quedar parado. Mira, si yo ahora, nosotros tenemos un punto, decimos, yo te voy a hacer una aplicación, ¿no? Tú me atacas, pero el otro hace de entrenador, no es un objeto inanimado al que yo le pego. Significa que si yo en el primer avance que él me hace para golpearme, me tocó. O sea, que ahí aparece cuando yo le he hecho el movimiento, le he agarrado, pero antes me había pegado 3 veces en el pecho. Claro. No, no, Porque no me no. había dado tiempo, no me No, había dado no. tiempo a El defenderle. Bunkai dice que él pega y queda esperando. Claro. Entonces, si yo no lo controlo, entonces él se intenta escapar, intenta, digamos, reaccionar, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el mismo problema, la misma situación táctica, usando otro kata. Nosotros vamos para esa situación táctica, un empuje con una mano, vamos a usar Naifanchi de Wado. Y bueno, como podemos ver, se utiliza no sé, en el kata se ve como se hace una técnica, después otra técnica, otra técnica. En cambio, en la aplicación, las partes que componen la técnica también son utilizables, son funcionales, ¿no? Y nuevamente, lo que se intenta, como en toda situación táctica, se intenta saltar desde un nivel de agresión a un nivel superior a la agresión que está haciendo el oponente. Si él me empuja y yo lo que hago es empujarlo, no solucioné la situación. Yo tengo que solucionar la situación de forma contundente y que termine inmediatamente. Bueno, ahí lo que estamos haciendo es, al intentar empujarme, yo hago un nagashi alrededor de su empuje y le atrapo la mano del empuje a la vez que le estoy haciendo tetsui sobre la cara. Hago empi hacia abajo para bajar la cabeza de él y abrirle la garganta de donde le hago tetsui. Y bueno, termino haciendo tetsui y después un empi a la cabeza también. Como se podía ver fácilmente en la aplicación que mostraste vos, y como se puede ver en esta, ven que la literalidad no existe. Porque la literalidad de la forma no importa. Lo que importa es las técnicas que lo componen, el tipo de técnicas que se puede derivar y cómo encajan en la situación táctica. ¿Lo hiciste funcionar? Fantástico. ¿No lo hiciste funcionar? No están bien. Bueno, la segunda situación táctica que queremos mostrar cómo se pueden solucionar basados en información de los katas es un empuje a dos manos, ¿no? También es un preámbulo del combate, ¿no? Por lo general es la etapa de intimidación donde se usan los empujes, ¿no? Y aquí Pepe utiliza Pinan Yondan para mostrar una solución a esa situación. Coméntame eso, Pepe. Sí, bueno, como podéis ver la parte final del Jondan, donde aparto, agarro, pateo, piso y luego proyecto. El chuto ese es una proyección. Entonces él viene a por mí y lo que hago es que lo separo y lo absorbo. Es decir, me alejo un poquito para desequilibrarlo. A partir de ahí entro con la rodilla. No es necesariamente hay que golpearle. Quiero decir que si está en distancia, bien, y si no, con levantar la rodilla, a él le hace que suba al centro de gravedad, es decir, que se proteja. Y eso aprovecho yo para entrar luego y proyectarlo. Es decir, le subo el centro de gravedad, ahí se ve como él sube, que no le doy, pero cuando se ve venir toda la energía de la rodilla a las zonas bajas, pues tiene una reacción lógica. Fijaros lo que hace, ¿no? ¡Hop! Y ahora ese momento es el que yo aprovecho para entrar. Es decir, estoy trabajando también con sus reacciones emocionales, ¿no? Y psicológicas. No solamente con hacer una técnica más o menos exacta. Claro, pero ahí hay también un elemento que me parece que puede ser
aconsejable una generalización. Y lo que se ve aquí cuando haces el kata, ese giro, creo que puede ser una buena idea cuando uno estudia sus katas, pensar en la posibilidad que los giros pueden ser proyecciones, ¿no? Porque no tiene sentido darle la espalda al oponente si no lo estás tirando o no lo estás dañando de alguna forma, ¿no? Y a mí me parece que justamente el ejemplo que das ahí es muy bueno en el sentido de ejemplificar cómo puedes una técnica seca que no tiene aparentemente una función, cómo se transforma en algo que se puede utilizar en una situación real. Aquí se ve que, que ese shuto no es una técnica, sino es un gesto técnico. Es decir, yo la estoy aprovechando ahí, ahí. Y el movimiento de carga antes de extender el brazo, lo agarra y el movimiento de extensión es el que lo proyecta. Es decir, trabajo sobre un gesto técnico y no sobre una técnica, ¿no?, concreta que le llamamos shuto. Claro, porque aparte de eso te hubieran dicho que es un bloqueo de alguien que te está atacando de atrás a 45 grados de... Claro. Entonces, digo, no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? En cambio, esto estás proponiendo una situación táctica común y una solución plausible basado exclusivamente en la técnica de kata. Bueno, espero que el público no pueda escuchar a mi perro que pasó una mosca y ahora le está haciendo ladrar. Bueno, ahora podemos ver la misma situación, también basada en otro kata. Es la que muestro aquí, que muestro el Seishan de Wado Ryu, que tiene esta sección. Para solucionar la misma situación que nos mostró Pepe Sensei. Y aquí, en vez de separar las dos manos, como hizo Pepe Sensei, lo que las separo en diferido, ¿no? Una hacia arriba, otra hacia abajo. Y hago inmediatamente el kake a la garganta, que está implícito, y después el uke, lo que nosotros en el Wado le diríamos el soto uke, lo que otra gente le dice el uchi uke, es el agarre de pelo y el golpe a la garganta. Eso terminaría inmediatamente con este conflicto, ¿no? Y es algo que, bueno, es fácilmente discernible si uno se anima a pensar de forma diferente. Si uno ve el conflicto, esta situación, como un uke, otro uke y dos ukis, está. Retírate que ya sos campeón, no necesitas preocuparte de más nada. Ahora, si querés ver más, esa situación es fácilmente vista desde una perspectiva táctica, donde lo que nosotros hicimos no fue agarrar nosotros, vos y yo, no acordamos. Decir, mira, vamos a este kata a ver a esta sección del kata, ¿qué aplicación le encontramos? No, hicimos al revés. Dijimos, a esta situación, ¿qué parte de un kata dónde encontramos la solución para esta situación desde un kata? Y llegamos a soluciones diferentes a la misma situación táctica, pero desde diferentes katas. O sea que esta información está en varios katas. Y me parece que es algo positivo plantearse esas ideas, ¿no? No partir del kata y encontrar. Es como levantar una herramienta y digo, ¿para qué puedo usar esto? ¿Será un martillo? ¿O será un escarbadiente? No. Es mucho mejor encontrar la solución. Un clavo. ¿Cómo lo clavo? Bueno, tengo que salir a buscar un martillo. Lo mismo en los katas. Y aparte que encima, por ejemplo, como tú tienes ese conocimiento, lo puedes hacer como un ejercicio de a dos, pam, 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 y luego decir, mira, pues esto es esta parte del kata, de forma que se hace ingeniería inversa. Cuando hace el kata, ya sabe, reconoce Estás todo, mirando, todos los exactamente, software. la ves. Ya no está pensando ¿para qué sirve esto?, ¿no? Sino que ya tiene la solución y entonces lo que hace es aplicarlo a través del kata. Aparte estoy seguro que a vos te pase lo mismo, Pepe. A mí me pasa muchas veces que en combate libre,
cuerpo a cuerpo, me salen los katas. Esto de este. Te empieza a burbujear la cabeza con las soluciones que tienen los katas que estás estudiando. Bueno, vamos al video número 3, que la situación es, ya no me olvidé, ¿qué situación era? La número 3 era agarre con una mano y golpe, o sea que te agarran y te quieren golpear, ¿no? Entonces el video número 3 de Pepe es este. Y usas el knife aquí utilizo el knife punch, la parte primera, y entonces él me agarra y me quiere golpear, y entonces le bloqueo, le golpeo, le muevo, le hago el Gedan Barai, pero la situación que él queda, el Gedan Barai, ahí está el Gedan Barai, en la situación que queda no le puedo golpear con los puños, y entonces lo que hago es utilizar otra técnica que también está en Knife Punch, que es golpearle con la rodilla. Entonces elijo otra de las técnicas que no, como decimos muchas veces, no tiene por qué tener un orden. Si la kata me ofrece un montón de posibilidades y yo ahí uso el elemento táctico que más me ha convenido, ¿no? Y que se fije la audiencia que no estás peleando hacia los laterales, que no estás peleando con alguien ahí, que no estás parado arriba de un bote, como alguna gente le dice, para eso fue diseñado el Knife Punch, o no estás peleando contra una pared. Y de hecho giro incluso para debilitarlo, ¿no? Para que no recupere la posición y entonces hacer lo que se desequilibre y desde ahí controlarlo. Justamente a eso es lo que me refiero. Tenés un atacante enfrente tuyo y utilizás de forma natural el espectro técnico que este kata en específico te brinda, enfocado en su función, no en la forma técnica de la coreografía del kata. Y bueno, esto te abre nuevas puertas, como lo acabamos de mostrar en ese video. Bueno, si miramos la misma situación, o sea, alguien que te quiera agarrar de la ropa para golpearte, yo trabajo con Pin and Yondan, o el Heian Yondan, ¿no? Donde se usa una mano para bloquear, la otra hacer un shuto a la garganta y seguir seguido de una proyección. Y esto nos da una pauta diferente, o sea, esto no es literal, ¿no? Lo que se utilizan son los elementos de los gestos técnicos para darles un contenido funcional. Por ejemplo, cuando en el kata cruzamos las manos, el Hichi-uke, digo, en mi cabeza es cuando lo sostengo con una mano y le pego en cruzado con la otra. A esa técnica, por ejemplo, eso es lo que muestro ahí. Yo lo que veo es eso. No veo un uke. Para mí la redundancia del kata me dice, lo agarrás con esta mano y le pegas con la otra, o lo agarrás con la otra y le pegas con esta mano. Por eso hay dos. Hay una redundancia en el gesto técnico, ¿no? No hay que ser Einstein para ver estas cosas. Hay que tener los ojos abiertos nada más. Digo, no es que estemos mostrando algo que sea extraplanetario, ¿no, Pepe? No, de hecho en eso reside su eficacia, ¿no? En la simpleza que lo puedes hacer. Es decir, siempre hemos criticado que, bueno, no te puedes llevar 30 años para aprender un sistema de defensa personal y cuando ya lo sabes no lo puedes aplicar porque eres viejito, ¿no? Y no tienes ya las energías ni las ganas, etcétera. Entonces, claro, estos movimientos son movimientos muy naturales, muy rápidos, muy asimilables y luego muy naturales también, ¿no? Bueno. Exactamente, eso es lo que intentamos, como veníamos diciendo hoy, ¿no? De naturalizar el karate. Bueno, esto fue el video 3, ¿no? Sí. El cuarto es la situación de agarre con dos manos y un cabezazo, ¿no? Sí, aquí él me vuelve a agarrar, me va a golpear con la cabeza, como lo veis. El chuto lo uso para separar.
en este caso, y el wauke típico que se hace arriba, a veces en algunos basai con la mano abierta y en otros basai con la mano cerrada, me protege del cabezazo. Ahí. Y ahora lo empujo y el doble golpe no lo hago golpe a la zona de las costillas, sino que es un enganche abajo, tirarlo y luego pam, 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 rematar, ¿no? O dejarlos vivos, depende del día. Entonces, bueno, aparto, tiene esa opción, me protejo con el wauke, lo empujo, ese equilibrio, pum, y ahí. Y estos movimientos que hago abajo son los movimientos estos que se hacen que se hacen hacia abajo, ¿no? Que son golpes, que lo interpretamos nosotros como golpes. Después del Kagizuki, que entra el Empi y hace los movimientos, papá, pues eso sería un poquito, ¿no? Lo que me gustaría... Fijaros que no abro, ¿no? Ya he abierto abajo el shuto y cómo me protejo rápidamente con wauke, ¿no? Ahí. Lo que me gustaría que la gente se dé cuenta es que la expresión aplicada de una técnica, no, de un gesto técnico, de un movimiento dentro del kata, puede ser muy variada, ¿no? Porque si uno ve nada más que esa parte del kata, si uno no tiene una conciencia táctica, no ve cuando le sacas las dos piernas. ¿Entendés? O sea que hay que animarse a romper la nomenclatura del karate y no ver todo como uke, suki, keri, ¿no? Y bueno, eso nos lleva a otra realidad, ¿no? Bueno, yo soluciono la misma situación táctica a partir del kushanko, del wado, ¿no? Esta es la forma que se hace en el wado rig. Y bueno, lo mismo. Si ven el kata, la expresión técnica es completa. El gesto técnico llega a su límite de expresión. O sea, cuando hacemos una técnica, por ejemplo, ahora, el brazo queda completamente extendido cuando golpeamos. En cambio, en la vida real está mucho más cerca. Me protejo de su cabezazo, ataco con shuto a la garganta, agarro el pelo y ataco a la garganta con un suki. Y la gente piensa, pero lo matás. Bueno, la violencia no es juego. Jugar a la violencia es peligrosísimo. Y los katas originales que precedieron al karate moderno, al karate do, estaban imbuidos de esta mentalidad. Incluso, no me olvido más, cuando Shoki Motobu era un peleador y buscaba siempre medir sus fuerzas contra los oponentes más fuertes que él pudiera. Y recuerdo estar leyendo una historia de él donde él reta a otro. Él dice, no te preocupes, no te voy a matar. O sea, como que tenía la posibilidad de hacerlo, pero decidía no hacerlo. Y bueno, nos queda el... Pero digo, Jorge, ¿cómo interpretamos cuando tú haces esa parte? Vamos, juramos a la audiencia que no hemos comentado absolutamente nada de lo que vamos a hacer. No hablamos nada. en absoluto. Nada, cero. ¿Cómo casa esa protección de un cabezazo puro y duro a la zona de la nariz para tumbarte? Con el concepto de mirar el cielo, ¿no? O taparse del sol, ¿no? Con Kankudai, ¿no? O de juntar energía del universo. Claro, ¿no? es que si estás, claro, si estás pensando en que el triángulo tiene que ser de determinada manera, porque así, como el ojo de Dios, ¿no? Que se ve el triángulo y el ojo en medio. Entonces, y luego vas cierras, etcétera. Claro, pues, en la mente de cualquier persona que no esté muy experimentada, es muy difícil que vea que puede ser una protección contra una agresión con la cabeza, ¿no? Claro. Entonces, es que si nada más lo único que tenés es el gesto técnico, no sabes para qué sirve, empezás a decir, pero me enfoca al sol, yo qué sé. Si no pero tenés incluso, la función... fíjate, en el Chatanyara no Kusanku, incluso se hace se mete los brazos aquí, pero el culo para atrás. Claro. Como soportar el cabezazo, ¿no? Y aparte me imagino, porque después del cabezazo puede venir la rodilla. Claro. Entonces es también
un pensamiento táctico, una conciencia táctica, ¿no? Bueno, nos queda el último que vendría a ser el ahogo, o sea, que te intenten ahogar agarrándote del cuello con las dos manos, ¿no? Ujú. Este, que es el último video. Pepe Sensei usa el Seiyenshin para... Sí, también puede ser que Kisai, también puede ser que Kisai en ese movimiento final que se hace levantar rodilla y luego hace una especie de chuto. Ahí evidentemente utilizo una técnica superior, es decir, no forcejeo porque me agarra el cuello y un apretón rápido en la zona de la tráquea te puede lastimar. Entonces lo que hago es romper directamente por el hueco donde él no se espera, es decir, hago una técnica oculta para que no se pueda defender de alguna manera, ¿no? Una vez de ahí, le rompo el brazo y ya luego, que es el Gedanbrai, o sea, primero con el codo le separo y ya una vez que ya lo tengo, ahí ya Suki, contraataque y bueno, control final, ¿no? En este caso hago un Sundomi. Ahí sería esa parte de Gekisai Dai, que a mí se me asemeja mucho. Yo es que hay que entender que yo entiendo las katas, o sea, yo entiendo las katas como un sistema. Pero todas las katas, es decir, no los pinas es un sistema, después los Naifanshi es otro, es decir, para mí todo es un sistema. Entonces es perfectamente aplicable una combinación del kata Naifanshi, por ejemplo, compatible, quiero decir, incluso con Basai. Si se da la circunstancia y es un sistema real, se puede usar esas herramientas, ¿no? Entonces aquí puse Seienshi o Gekisai porque esta combinación concretamente aparece en Seienshi y ahí aparece esa parte final, aparece dentro de Gekisai, ¿no? Que es una simplificación un poco de Seienshi. A mí lo que me voló la tapa de los sesos, y ahora van a ver por qué, es que, bueno, yo no me pude contener y utilicé uno de los katas antiguos, de los previos al karate. Pero el gesto técnico que hago yo es casi idéntico al que usás vos, sacado del Gekisai o del Seienshi. Pero casi que calcado. Es increíble cómo a veces se puede llegar a casi que exactamente la misma situación viniendo por otro camino. Que bueno, es lo que hice yo. Utilicé esta parte de Aragaki Niseishi, que le pedí a mi alumno que le hiciera bien lenta, o sea, diferenciada cada técnica para que se vean. Pero es exactamente lo mismo. Lo único que yo no hago la proyección, pero... Sí, perdonaste el barrido, pero sí. Sí. Pero ahí lo insinuaste, ¿eh? Sí, es que estaba servido, ¿viste? Entonces no, pero me limité a eso, pero después cuando lo vio que... Cuando yo pensé en la aplicación, evidentemente me apareció en la mente Aragaki Niseishi, ¿no? Sí. Lo que pasa que como consensuamos un poco de trabajar con katas conocidos, digo, bueno, lo voy a meter en un kata muy básico, porque puse Seiyenshin y Gekisai para que viera que los katas superiores y los katas llamados básicos pueden tener los mismos principios tácticos. Exactamente. Eso lo separa mi mente, ¿no? Entonces, lo que es aplicable es aplicable y luego nosotros lo etiquetamos, ¿no? Pero en realidad, bueno, esto debe ser todo muy natural, todo que funcione. Un simple chuto puede ser una técnica muy avanzada y a lo mejor una combinación avanzada, si no la sabes aplicada, es una coreografía. Y aparte, bueno, la simpleza es el rasgo básico fundamental de la funcionalidad, ¿no? Pero bueno, espero que la audiencia... Otra cosa, antes de empezar la última parte del podcast, porque esto es un tema repetitivo. Cada vez que ponemos un video, hay un montón de comentarios sobre la técnica nuestra. Y bueno, como les decía, no... para ser un poco confrontativo, podría decir, no me juzgues a mí por tus limitaciones. Pero no voy a ser confrontativo, es decir, no me juzgues a mí con parámetros que yo no utilizo.
Es como que me vengas a corregir la gramática inglesa cuando yo estoy hablando en español. Eh, lo que estamos dando es un ejemplo de lo que los críticos pueden buscar en su propio karate. No estamos mostrando la, la cúspide histórica del karate. No decimos que somos mejor que nadie, pero mostramos una posibilidad. Ahora, aquel que le gusta la toma y busca en su karate cómo puede encontrar estas cosas, y aquel que no, sigue haciendo su Kihon y su kata, yendo para arriba y para abajo en el dojo. Y si eso le resulta enriquecedor, lo felicito. ¿Qué decís, Pepe? Bueno, es lo que tú dices, depende de los parámetros que mire, ¿no? Al final, como decimos muchas veces, esto es un quita y pon, ¿no? Te quito y pongo, ¿no? Es decir, si busco la funcionalidad, pues yo no, por ejemplo, la última técnica que hemos hecho, que se hace el shitauchi o el gancho, como quiera llamarlo, si yo fuera fiel a la kata, no le llegaría, es decir, estaría mis posiciones Shikodashi muy bajitas y mi brazo tendría que subirlo muy alto, con lo cual si lo dejo a la altura, o sea, mi Shikodashi va en consonancia a la altura del oponente. Exactamente. Es decir, yo hago un Shikodashi funcional ahí. Si bajo, entonces quedaría más bonito, pero claro, no tiene ningún sentido para golpearle el mentón. Y me abajo con una técnica. Sin embargo, ahí fíjate, ¿no? Como voy hacia arriba, mi Shikodashi se adapta y cuando voy a pegar en el último momento, mi Shikodashi se abre más porque necesito bajar las caderas para generar energía hacia abajo. Entonces, yo estoy pensando en la función. La ¿Qué hago con mi cuerpo para ser fuerte? Seguro que Carlos no estaba pensando en que no te ha quedado bonito. Claro, pero aparte, cuando la función es la que rige, muchas veces la solución es la misma. Llegás ¿ves? Como estamos haciendo exactamente lo mismo. Partiendo de dos cosas completamente diferentes, pero estamos llegando a la misma solución. Es que cuando es el tiempo de una idea, es imposible pararla. Cuando la función es lo que rige el problema que estamos intentando solucionar, llegás invariablemente a soluciones similares. Bueno, ya que dijimos todo eso, no se olviden de intentar apoyar al podcast, cómpranos un café aquí o denos un super gracias aquí en YouTube. Nos pueden seguir por todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, etc. Y bueno, nos pueden ver aquí en YouTube, seguirnos en YouTube. No te olvides de suscribirte y darnos un me gusta y de compartir nuestro contenido con todos tus amigos karatecas. Bueno, hasta la próxima, ¿no, Pepe? Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido. Te invito a que nos sigas por las redes sociales, tanto por nuestra página de Facebook como nuestro canal de YouTube. También te invito a seguirnos en las diferentes plataformas de Spotify, Google Podcast, etc. Si prefieres escuchar nuestro contenido. También te invito a que apoyes la producción de este podcast. Si te gusta nuestro contenido, que nos puedes comprar un Buy Me a Coffee siguiendo el código QR que ves aquí en la esquina superior de la pantalla. También te invito a que nos apoyes a través de YouTube comprándonos un super gracias. En nuestra tienda de Buy Me a Coffee también puedes comprar videos de los entrenamientos internacionales que hemos llevado a cabo, puedes comprar videos de catas y puedes también comprar entrenamiento privado, clases privadas con los instructores de karate funcional. También te invito a que veas los productos que tenemos aquí abajo, que son los productos de la mercancía personalizada del Podcast Dojo, donde puedes comprar ropa, tazas, carteras, etcétera, etcétera, con
el símbolo de Podcast Dojo. Todas estas son diferentes formas de apoyar la producción de este podcast para que podamos seguir trayéndote el mejor contenido posible.